Michel le dijo, lo llamó a su papá Roberto, Michel de 27 años y su papá Roberto de 73. Hacía muchos años atrás se había ido de la casa y no se había ido bien. El chango, en aquel momento, prácticamente un adolescente, comenzó a andar en los malos pasos. Ya estaba harto de estar en Coronel Molde, en el monte, según hablaba él, según decía, acá no pasa nada. Y se fue a la ciudad. Irse a la ciudad era la ciudad de Salta. Y comenzó a vivir y comenzó a andar en malos trotes. Y se endeudó, porque se enganchó con los juegos de azar, concretamente con el póker. Y el póker ilegal, los juegos ilegal. Y perdió mucha plata. Y hubo una época en que le pedía a su padre, a su tío, su papá Roberto y su tío Néstor, 3 años menor, 70 años. Ellos unos muy conocidos finqueros de Coronel Moldes. Finca La Unión, a 3 kilómetros a la entrada, desde la entrada norte, o sea, desde que uno sale de la ciudad, pasa el carril y avanza por la ruta nacional 68, 3 kilómetros antes del centro de Coronel Moldes, se encuentra Finca La Unión, que es un campo mediano que en su época se cosechó, tener una parte de huerta y otra parte con producto tradicional de los valles, del Valle del Lerma específicamente, que es el tabaco. Pero con el tiempo, estos fueron, hablemos, hace 40 años, 30 años, hasta que ellos comenzaron con problemas de salud. Néstor con problemas motores, o sea, para movilizarse. Tanto que prácticamente se movía incluso dentro de la casa, en la sala de la finca, en silla de ruedas. Y Roberto, este era Néstor, el imposibilitado, que en la foto, para quienes pueden verlo, es el que está debajo sentado con pelo blanco. Y Roberto, también apodado Pirulo, el papá de Michel, él tenía problemas en la vista, prácticamente estaba ciego. Y en su momento lo ayudaban al chango, que no tenía un trabajo fijo. Lo ayudaban, les pedía plata y bueno, hasta que se hartaron. Se hartaron porque el chango no producía. No ayudaba en la finca, no ayudaba en la casa, no quería trabajar en el lugar, tampoco tenía trabajo en la ciudad y encima endeudado, pidiendo plata prestada y llega un momento en que ya nadie más le presta porque no devuelve. Y el viernes 16 de febrero del 2024, después de muchísimo tiempo, lo llamó a su papá y le dijo que iba a ir al mediodía del viernes a comer con ellos. Por supuesto que el papá aceptó. ¿Cómo no va a querer verlo el papá? Y bueno, él, junto con un amigo, José María Chávez Herrera, más joven, 24 años, llegaron a la finca La Unión en Coronel Moldes. Al papá, a Roberto, a Pirulo y a Néstor, el tío, y mucho no les agradó. Pensaba que iba a caer solo, o sea, para hacer una comida familiar, cae con otro chango. Bueno, pero aceptaron, obviamente, porque eran personas que chura. Les gustaba reunirse con los vecinos, con los amigos,
tantos años, décadas en el lugar, y entonces siempre había una ocasión para juntarse a un asado, para juntarse a alguna locreada, algún feriado, fechas patrias. Y entonces eran muy conocidos, eran muy queridos. Tenían los campos en arriendo, algunos arriendo, y vivían de sus jubilaciones. Una vida tranquila. Tanto para los que conocen Coronel Molde, típico pueblo rural del Valle del Lerma, como es también en los valles calchaquíes. Pese a que es un lugar turístico, la vida es tranquila, la vida es pueblerina. Un lugar en que prácticamente se conocen todos. Llegaron. Y después de comer la sobremesa, y el papá, Roberto, dijo que iba a hacer una siesta, que iba a descansar, y luego levantarse para tomar unos mates. Entonces los muchachos le dijeron que querían hablar con el tío, y lo llevaron para el fondo de la finca, donde está el lavadero. Y allí comenzó lo peor. Comenzó la tragedia. La tragedia para los hermanos Suárez, para Roberto y Néstor Suárez, los finqueros de Coronel Moldes. De acuerdo a la investigación, alguno de los dos comenzó a golpearlo, a cachetearlo, a pegarle en la cabeza a Néstor, al hombre en la silla de rueda. Imagínense, 2 muchachos jóvenes, veinteañeros, pegándole a un hombre de 73 años en silla de ruedas. Inadmisible del modo que lo quieras ver. Y el motivo del castigo, casi una tortura. Es una tortura, no es casi, una tortura. Todo para que les diga dónde tenían la llave de la caja fuerte. Porque los muchachos habían ido a robar, a apropiarse del dinero. La idea original había sido, la confesó ante el tribunal del juez Zangari, en donde le dijo: estamos hablando del juez Eduardo Raúl Zangari, que es el vocal de la sala 2 del Tribunal de Juicio. Ante el tribunal, Michel Suárez, hijo de Roberto, sobrino de Néstor, reconoció que la idea había sido ir a robar, aunque él dijo que no lo mató, y lo culpó al amigo, a José María Chávez Herrera. ¿Y por qué? Era para robarles. Porque él se imaginaba que en la caja fuerte tenían joyas, dólares y dinero en moneda nacional. Incluso a un joven que también testimonió, dijo que lo quisieron reclutar, asegurándole que solamente por ayudar, y le dijeron así: va a hacer unos golpes, abrimos la caja fuerte, te llevas $1.000.000. Por eso nomás. $1.000.000 mínimo, le dijeron. Y él, al saber que se trataba del padre de Michel, del tío de Michel, se negó y no quiso participar. La cuestión es que ya moribundo, capaz que muerto, entraron a la casa, buscaron al papá, a Roberto, lo golpearon, lo esposaron y empezaron también
a rigorearlo, a exigirle mediante el maltrato, la tortura, dónde estaba la caja fuerte, la llave de la caja fuerte. El domingo 18 de febrero del 2024, la policía encontró un auto abandonado, un Renault Clio color blanco, abandonado en el carril, en un baldío del carril. Rápidamente determinaron que se trataba del auto de los hermanos Suárez, que estaba adaptado para que pueda conducirlo Néstor. Entonces se comunicaron, conociendo de quiénes se trataba, se conectaron con los familiares conocidos en Coronel Moldes. El sobrino nieto testimonió que la policía lo buscó y junto con ellos fueron a la finca La Unión. Golpearon, no les atendió nadie y él sabía cómo entrar por el fondo, y es ahí cuando vieron primero sangre en el lavadero, y cuando entraron en la casa, el muchacho junto con los policías que lo seguían vieron sangre en el comedor y a Néstor en la silla de ruedas con la cabeza destrozada y la cara, el cuerpo, el torso totalmente ensangrentado. Luego siguieron y en el dormitorio estaba el papá, Roberto, también golpeado, muerto. No costó mucho. Poco después fueron arrestados Michel Suárez y José María Chávez Herrera. Y fueron acusados, detenidos, de homicidio calificado por el vínculo en el caso de Michel, también por alevosía, y en el caso de José María Chávez Herrera, por homicidio calificado criminis causa, o sea, se mata por un motivo previo, que en este caso era el robo. Y también alevosía. Alevosía significa se hiere y mata a alguien bajo seguro, sabiendo que la otra persona no tiene ninguna posibilidad de defensa. Dicho de otro modo, matar cobardemente. Y en este caso, una masacre, con tortura incluida. Hace 2 semanas comenzó el juicio de esto que sucedió en febrero del 2004. Michel tenía una condena anterior por violencia de género. Sin embargo, le habían dado libertad condicional, prisión condicional. Muy bien, lo primero que hizo el juez fue revocar esa condicionalidad de la condena anterior y prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo, homicidio calificado criminis causa y homicidio calificado por alevosía. Y a su cómplice, el amigote, como quieran llamarle, José María Enrique Chávez Herrera, de 24 años, condenado como coautor de homicidio agravado por alevosía y crímenes causa. Desde la sala del tribunal pasaron directamente a la unidad carcelaria número 1, al penal de Villa Las Rosas. El día anterior, el lunes pasado, 14, el fiscal penal Gabriel González había pedido precisamente prisión perpetua. El abogado defensor de Chávez Herrera había pedido 14 años y el abogado reconociendo homicidio criminis causa, pero 14 años.
Y el abogado defensor de Michel pidió 10 años de prisión. Obviamente ninguno de ellos fue escuchado. Perpetua. ¿Y saben por qué? ¿Qué se llevaron? ¿Cuál fue? Ninguna causa es válida. Pero ¿qué es lo que se llevaron aquel 16 de febrero de 2024? $2.000. Por eso, por ese magro, ridículo botín, Michel Suárez mató a su papá y a su tío con la ayuda del cómplice José María Chávez Herrera. Delincuentes, carentes de moral y compasión. Matar por deuda de juego.